Y la de ayer en la Asamblea Legislativa tocó el turno a los delegados de Coajimalpa y Tláhuac entregar un informe sobre el estado que guardan dichas demarcaciones. El jefe delegacional de Coajimalpa, Miguel Ángel Salazar, pidió a los legisladores locales reformar las leyes en materia de desarrollo urbano para que las obras de mitigación por construcción que se desarrollen en la demarcación se queden en la zona afectada. Pues yo creo que sí tenemos que poner reglas más claras con relación al tema. Muchas de las demarcaciones hoy en día tenemos mucha inversión de desarrollos inmobiliarios y por supuesto es la queja de los vecinos. Y los vecinos les preocupa que el día de hoy no cuenten con esos servicios que por ley los tienen que dar. Al comparecer ante integrantes de la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa, el delegado planteó que ante la ausencia del Hospital de Coajimalpa por la explosión del 29 de enero del 2015, se tuvieron que construir 2 centros médicos para atender las demandas de salud de los habitantes, ya que el nuevo nosocomio estará listo hasta enero del 2018. Quien también compareció fue el titular de Tláhuac, Rigoberto Salgado. Él reclamó mayores recursos para atender una serie de fracturas en su demarcación, producto de la sobreexplotación de mantos acuíferos, lo que resulta en inmuebles y calles dañadas. Hablé de 2 escuelas, las 2 fueron dañadas por grietas, gracias a los servicios ambientales que proporcionamos a la ciudad, y en esta asamblea no se ha etiquetado un solo peso que tenga que ver con ese asunto. En el caso de los asentamientos humanos irregulares, señaló que son 93 los reconocidos, en tanto que existe una cifra similar, pero en suelo de conservación. Este día continuará la rendición de cuentas con los delegados de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Manuel Hernández en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.